Manual de orientación psiconutricional. Abordaje inter y multidisciplinar. Autor, Lic. Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Docente. Investigador. Derechos reservados. Manual de orientación psiconutricional. De acuerdo con la tarjeta N grado 1, la orientación psiconutricional o guidance psiconutricional constituye una tarea interdisciplinar y multidisciplinar, tanto en la práctica real con profesionales que contribuyen a los fines de orientar sobre nutrición, etc., como en el abordaje interdisciplinar donde se cruzan diversos campos del saber, como la psicología de la alimentación, la dependencia de los alimentos o adicción a las comidas, las ansiedades y desamores que llevan a la gula, la obesidad de base psicológica, la cultura familiar alimentaria, los hábitos, el ideal corporal de la época sociología, así como el familiar, entre otros. La orientación no es pintar en el sentido de consejos sobre cómo alimentarse, porque primero el enfoque deconstructivo de la cultura familiar alimentaria para entrever los hábitos de alimentación del grupo y del sujeto, como emergente del mismo. Acudimos además al estilo alimentario de la sociedad desde la sociología o cultura alimentaria nacional, así como de la propia cultura, donde los tipos de alimentos y las creencias arraigan en modelos de conductas arraigadas en la propia sociedad y cultura. Es decir, en la orientación psiconutricional nos interesa el comportamiento nutricional como estilo de alimentación del sujeto y que lo sume en la malnutrición o sana alimentación, o por el contrario, en el peligro de desnutrición, enfermedad, entre otros. Importan muchos conocimientos como la nutrición en la adolescencia, la niñez, y la vida adulta tanto en materia de proteínas y con qué alimentos y cantidad se requieren así como de lípidos o grasas adecuadas para no caer en excesos. Los hidratos de carbonos que encontramos en alimentos ricos en harinas y azúcares, etc., no pueden pasar ciertos límites porque además de provocar sobrepesos, nos lleva a la malnutrición, incluso estando gordos. Los minerales como calcios, hierros, zinc, PET, que encontramos en ciertos alimentos, resultan también importantes de conocer a los fines de estar bien informados. Las vitaminas A, B12, C, etc. también. La pirámide nutricional en Argentina. Es la famosa pirámide nutricional donde encontramos los grupos de alimentos que debemos repartir en una nutrición equilibrada. Partiendo desde el primer piso de la pirámide, tenemos pan, cereales, arroz, pastas, etc. Sigue en segundo piso, frutas y vegetales. En tercer lugar, leche, yogur, huevos, quesos, carnes ricas y blancas, etc. En cuarto lugar, dulces, golosinas, tortas, chocolates, etc. Y finalmente grasas, aceites y dulces. Lo claro es que no se puede abusar de ninguno de los pisos de la pirámide y combinar en forma creativa y abundante, pero no en exceso es lo adecuado. Carnes rojas y blancas adecuadas y pocas grasas animales que a la larga tapan arterias y provocan presión arterial, entre otras. Los hidratos de carbonos que encontramos en facturas, panes, arroz, pastas, no se recomiendan sino en pocas cantidades porque engordan y son solo energías para actividades. No se recomienda el abuso de dulces y lo adecuado es la orientación nutricional con la nutricionista para poder establecer un programa nutricional familiar adecuado. Las frutas y verduras aportan fibras, antioxidantes, minerales, vitaminas, y mientras más variedades son mejor. Si los chicos se resisten a las verduras debemos presentarlos en tartas y disfraces creativos a los fines de que no haya carencia de tales. Los lácteos aportan calcios, vitaminas A y D, entre otros, y deben dosificarse sin excesos. En definitiva, el exceso de carnes rojas no es buena así como de grasas o dulces, y debemos inspirarnos en la pirámide nutricional a los fines de combinar los tipos de alimentos a través de diversos platos plenos de coloridos y recetas novedosas. Antropología nutricional. Debemos informarnos también sobre la cultura alimentaria de extranjeros, diversos grupos culturales como japoneses, chinos, etc., así como americanos y europeos, etc., y conocer el tipo de alimentos que consumen según pirámide nutricional. Ello nos brinda un panorama sobre cómo orientar en tales casos donde, por supuesto, podemos encontrar resistencia cultural al pretender cambiar hábitos alimentarios milenarios. Pero la ciencia es la ciencia y estamos para orientar. El encuadre de la orientación nutricional. Sin lugar a dudas que podemos orientar a padres respecto de los hijos así como a familias en contextos institucionales, municipios, psicocentros de integración comunitarias, escuelas, formato virtual, etc., y necesitamos un encuadre flexible, donde podamos presentar consignas, disparadores, breves explicaciones seguidas de debates, vídeos, estadísticas alimentarias, tipos de alimentación según clase social, los peligros de la subalimentación, la desnutrición, la malnutrición y temas como obesidad, hiperobesidad, bulimia, anorexia, entre otros temas cruciales. Nuestro enfoque interdisciplinar no puede excluir la charla de especialistas como un nutricionista o un dietólogo, a los fines de informaciones fehacientes sobre proteínas, vitaminas, etc., según tipo de alimentos e ideas sobre la cultura de la dieta, deportes, adolescencia, necesidades alimentarias, cambio de hábitos alimentarios, cultura familiar alimentaria, entre otros.
Como en otras orientaciones, empezamos por las entrevistas preliminares y organización de grupos de debates, proyectos de prevención, vídeo, debates, etc. Y en la entrevista, conocemos el grupo a orientar y además nos indica del tipo de necesidades, nivel cultural de los mismos, temas a tratar, tipo de lecturas y debates posibles, entre otros. Resulta muy útil valerse de esquemas como el de la pirámide nutricional y de vídeos cortos para diversos temas para luego dar explicaciones y debates. Pero en todo el proceso, sabemos que no estamos dando clases en el sentido de informar o aconsejar porque buscamos deconstruir la cultura familiar alimentaria así como en el propio sujeto, como condición ineludible para promover cambios sustanciales en materia de estilo de alimentación. Trabajamos así, la concientización, la visibilización, la promoción de la sana alimentación, el deporte, las caminatas, la creatividad alimentaria y la inteligencia nutricional como el ser inteligente para alimentarse. Podemos decir que para mantener un peso ideal, los hombres necesitan unas 2.600 calorías diarias y las mujeres alrededor de 2.000. Pero quien trabaja más gasta más calorías y quienes consumen de más necesitan caminar o realizar actividades corporales para gastar el exceso de calorías. Una caloría se define como la cantidad de calor que se suministra para un gramo de agua a los fines de elevar su temperatura de 14,5 grados a 15,5 grado. Para obtener 1.200 calorías, se consume 90 gramos de pechuga de pollo, ensalada de lechuga y tomate, con una cucharadita de aceite de oliva, y una rebanada de piña. Merienda, una manzana. En relación a los 2.600 requerido por hombres y 2.000 de mujeres, podemos consumir medio pan, una pechuga, ensalada, jugo y pocas grasas y agregadas en el almuerzo y cantidades no mayores por la noche. Orientaciones por tarjetas. Tarjeta 1. En esta tarjeta consideramos en la orientación el carácter multidisciplinar e interdisciplinar de la actividad de asesoramiento así como en casos de orientación preventiva o de promoción de la sana alimentación. De la misma manera con padres o en casos puntuales sujetos a la orientación. En definitiva, la orientación implica también la derivación a la nutricionista o en algunos casos, al dietólogo. Nuestro rol implica sobre todo conocer el caso, la historia nutricional del sujeto, la cultura alimentaria familiar del mismo así como su estilo de alimentación para entrever las posibilidades de intervención para ayudarlo a una nueva perspectiva alimentaria al conocer los tipos de alimentos, la pirámide nutricional, entre otros. Tarjeta 2. En esta tarjeta problematizamos en el grupo o con los padres que asisten a la orientación, respecto de la nutrición fundada en la pirámide alimentaria, equilibrada, sin abusos de ninguno de los pisos de dicha pirámide y de la necesidad de raciones acordes a las necesidades alimentarias de cada sujeto. Aludimos al peligro de la desnutrición al insistir en el consumo de alimentos que no nutren, como golosinas, exceso de carbohidratos en alfajores, comidas chatarras con predominio de grasas, etc., es decir, el pasaje a la malnutrición donde no se equilibran carnes rojas y blancas, pescados, pollos, verduras y frutas, así como de lácteos en raciones adecuadas a la edad, nivel de actividad física y necesidades de crecimiento. Un niño necesita alimentos no solo para gastos energéticos sino además energía de crecimiento, lo que no es lo mismo en adultos que pueden estar ingiriendo exceso de alimentos que almacena como lípido o grasa engordando cada día. La subalimentación es cuando la alimentación es por debajo de lo esperado, lo que lleva al hambre, atracones, y el exceso posterior en ciertos alimentos de tipo chatarras. Tarjeta 3. Con esta tarjeta indagamos sobre la significación psicológica de los alimentos en la familia y de la existencia de sobrevaloración de los mismos, como la centración excesiva en las horas de comer, cultura hedonista en cuanto a los alimentos donde se centraliza los placeres de la vida en el comer. Allí, se vive para comer y no se come para vivir. De modo que apuntamos a la toma de conciencia de esta conducta alimentaria, tipos de alimentos, cantidades y repeticiones, entre otro. Sobre todo, apuntamos a escuchar, a que nos expliquen cómo procesan los alimentos, si combinan de acuerdo a lo que prescribe la pirámide nutricional. Cualquier exceso conduce a desequilibrios que necesitamos vincular a la necesidad de una nutrición acorde a la edad de los chicos o en la medida en que un adulto gasta calorías. Tarjeta 4. Consideramos con esta tarjeta la pirámide nutricional y los distintos niveles, observando cómo responden a cada explicación, y considerando la explicación de tal pirámide como un test nutricional en que nos indican qué alimentan, sobrevaloran o no consumen. Muchas veces no se diversifican los consumos de carnes rojas y blancas, frutas y verduras, lácteos y golosinas, y el exceso conduce a que aparezca obesidad o incluso anemia por falta de hierros que encontramos en verduras y carnes rojas, entre otras. En definitiva, el momento de la nutricionista aparece ya como palpable porque además de inducir una cultura alimentaria equilibrada, podemos derivar si notamos algún desequilibrio en la alimentación. Tarjeta 5. En toda orientación podemos encontrar los gordos sí como los que son gordos porque poseen una identidad de gordo. Es decir, el sujeto es el gordo de la familia como el caso de X que aparece en su familia como el gordo típico, que sobrevalora el buen comer, el comer de más, el que tampoco se queja de su condición y ni siquiera manifiesta sentimientos de culpas ni remordimiento alguno. Es decir, estamos ante un sujeto que ha asumido el rol de gordo del grupo familiar merced a determinaciones familiares. De nada valdrá las persuasiones para que consuma menos porque desde chiquito que ha sido así y al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen, como decía el Martín Fierro.
Tales sujetos poseen un sentimiento de seguridad personal en una autoimagen y autoconcepto de gordos y por lo general, representan a alguien importante en el linaje materno o paterno y que eran grandes consumistas en la historia familiar. El caso de X, que fue el predilecto de la abuela gorda, es ejemplar. No sucedió así con sus hermanos, con lo que, resulta posible la centración en su caso para incentivar actividades, una derivación a la dietóloga, entre otras actividades como caminar, etc. Tarjeta 6. También asistimos al clásico flaco de la familia que aunque se devore todo sigue siempre flaco. Un diagnóstico desprevenido de anorexia llevaría a equívoco. Es el flaco de la familia que a menudo opera un viraje en algún momento de su historia, como cuando luego de casarse comienza a engordar y llegar a los 40 con algo de exceso de pesos, panza, etc. De modo que no podemos confundir al flaco con el anoréxico, donde la anorexia suele ser más común en las chicas, merced a la condición psicológica de las mismas, histeria, melancolía, etc., que repliega al sujeto sobre sí, introyectando la agresión como la autoagresión de comerse, de abandonarse, de dejarse morir. Con lo que, en los casos de anorexias debemos derivar en forma urgente también al psicólogo. Incluso en casos graves de anorexia melancólica, se concreta la internación para salvarle la vida del mecanismo de suicidio vía el dejarse morir de hambre. Tarjeta 7. En esta tarjeta trabajamos el ideal corporal en toda familia, para el padre, para la madre y en relación a las hijas, el hijo, etc., a los fines de evaluar la incidencia de tales ideales en generar sentimientos de culpabilidad ante la ingestión de comidas, la autoinducción de dietas, alimentación precaria o subalimentación, o, por el contrario, del exceso al pertenecer el sujeto a una cultura familiar donde la abundancia de ingestas y gulas es normal. El modelo ideal inconsciente, el ideal a seguir, a saber, el personaje inconsciente que sustenta el esquema corporal y como la imagen inconsciente del cuerpo es lo que orienta al sujeto al mayor o menor consumo y tal modelo inconsciente, se desarma vía el diálogo, los debates, la toma de conciencia del mismo. Tarjeta 8. Muchas madres utilizan la alimentación con arma de organización familiar, de calmar ansiedades, estar bien y disfrutar de la convivencia familiar junto a alimentos ricos en harinas, pastelitos, tortas fritas, etc., con lo que incentiva el viejo modelo de calmar al bebé hambriento y llorón con la mamadera en la boca. Tal conducta de equiparar felicidad con alimentación, llevó al bebé a la fijación oral, la dependencia de la comida y a la estrategia de automaternaje de calmar ansiedades y angustias comiendo. Es muy claro cuando hay insatisfacción libidinal o de contacto social en que el sujeto compensa su soledad, ansiedad o falta de pareja comiendo. En el caso del maternaje, lo ideal es que el bebé también reciba alimentos emocionales, estimulaciones de todo tipo, juegos, etc., y no solo alimentos cada vez que llora para evitar la fijación oral y el famoso carácter oral receptivo. Tarjeta 9. Incentivamos con esta tarjeta las metalógicas metacomunicación como la comunicación sobre nuestra conducta alimentaria, o diálogos sobre cómo somos en materia de alimentación, en cómo nos comportamos, y en cómo influyen los medios masivos en el plano subliminal para inducir el consumismo de ciertas comidas. Los jóvenes suelen dejarse influenciar y abusar de comidas chatarras, lo que va cediendo hacia modalidades alimentarias más consecuentes hacia la madurez. La metalógica es la metacomunicación respecto de nuestra manera de pensar y actuar respecto de las comidas. Es un comentar sobre cómo nos alimentamos buscando las razones y desarmando las influencias subliminales de los medios como la TV. Tarjeta 10. Si consideramos el concepto de diversidad nutricional, necesariamente acudimos a la pirámide nutricional para combinar en forma creativa y diversa los distintos tipos de alimentos, carnes rojas y blancas con ensaladas diversas, frutas no solo como jugo sino como ensaladas de frutas, lácteos y dulces controlados en forma adecuada y siguiendo la regla de que no podemos exceder los 2.600 de calorías en masculinos y 2.000 en mujeres, lo que cambia en caso de jóvenes que están creciendo y en niños. Allí, la consulta al nutricionista o dietólogo resulta imprescindible o si no es posible, orientar en base a datos científicos respecto de necesidades alimenticias según edad. Tarjeta 11. Con esta tarjeta problematizamos la pirámide social nutricional como cuestión social y política, donde la desigualdad social aparece como uno de los factores principales en la existencia de la desigualdad alimentaria, pobreza y hambre no solo en nuestro país sino el mundo. Es decir, la existencia de clases privilegiadas que se apropian los bienes de consumo del producto social en aras de intereses sectoriales, provocando sufrimientos, desnutrición, subalimentación, y enfermedades a consecuencia de los mismos. El hambre es consecuencia de la pobreza y la pobreza consecuencia de la desigualdad y la explotación de clases. Los que niegan la existencia de tales o que buscan embellecer el capitalismo es porque constituyen analfabetos funcionales al servicio de los ricos insensibles que viven a costa de los trabajadores que son los únicos que producen bienes, dineros y capital. Como resultado, la clase baja y los sectores más vulnerados, carecen de alimentos suficientes como para paliar el hambre y lograr una alimentación saludable como se merece todo ser humano. Por el contrario, un país productor que exporta alimentos de calidad y deja las achuras y frutas y verduras descartes de exportación, con el único objetivo de ganar dólares, sin importar la causa social, el país o la humanidad. Los programas políticos y planes, etc., deben contemplar la urgente necesidad de subsanar este nivel de necesidad que es, por lo demás, básico, porque también existen otras necesidades como lo sostiene la pirámide motivacional de Abraham Maslow,
Primer piso necesidades biológicas, segundo piso seguridad, estabilidad, tercer piso sentido de pertenencias, afiliación, cuarto nivel reconocimiento social, de pares, etc. Quinto nivel autorrealización como ser humano. Y tal como vamos, ni siquiera han logrado satisfacer el primer piso. Tarjeta 12. La conducta prosocial es la conducta solidaria, en pro de los demás, desde la inteligencia solidaria, sostenida por algunos y que ayuda a la cooperación social para con más necesitados. De esta manera, si las clases más pudientes tuviesen empatía para con los pobres, podríamos crear un mundo más justo y con menos hambre, pero vemos que la conducta solidaria es muy precaria, y los voluntariados, ayudas, donaciones, etc., son muy pocas. En algunos casos, las empresas recaudadoras de dineros para los pobres nunca permiten que llegue algún gramo de alimento a los pobres y engañan en nombre de los niños, etc., de modo que lo mejor es salir a participar en comedores, donar alimentos, ropas, etc., en los mismos lugares como merenderos, etc. Tarjeta 13. En esta tarjeta debatimos la cultura vegana, que está en contra de consumir carnes y en defensa de los pobres animalitos que pagan con su vida nuestra alimentación. Como forma de transición a otras formas de alimentación que la actual, los veganos se niegan a consumir proteínas en forma de carnes y utilizan formas alternativas, lo que no está mal, a no ser porque con el tiempo pierden por ejemplo vitamina B12, con las secuelas que implica, o en caso de bebés donde sí o sí necesitan mucha proteína para crecer. El tema es ir innovando para que cambiemos la cultura de asesinar vacas, chanchos, etc., y crear alimentos similares sin matar. Tarjeta 14. El hambre social y el gordo compensatorio. Son los casos en que la pobreza lleva a privaciones o hambres a muchos niños que luego, en oportunidad de ingerir muchos alimentos, se exceden para compensar el hambre padecido, llevando a excesos de pesos, pero que para el niño resulta en seguridad, protección, ante lo traumático de haber padecido mucha hambre. Gracias a ello, tenemos los ricos flacos y los gordos pobres, como se intitula un libro. Una cultura preventiva del hambre, con medidas en sectores pobres, en comedores escolares, en los barrios más pobres, con ayudas a familias monoparentales, etc., pueden ayudar a prevenir este flagelo de comer mucho, estar gordo pero mal alimentado. Tarjeta 15. La necesidad del incentivo de bancos de alimentos distritales e incluso barriales, con voluntariados y redes intersectoriales, vinculados con políticas sociales consecuentes, aparecen como necesidades urgentes. Ello se debe también a que donar dineros no garantiza que los alimentos lleguen y las empresas recaudadoras disfrazadas de instituciones de ayuda se dedican solo a la recaudación, sin que los niños reciban nada. Por ello, alto a la donación de dineros. Y a donar alimentos en los lugares donde viven los más necesitados. Tarjeta 16. El incentivo de comedores comunitarios barriales oficiales. Insistimos en este punto merced a la necesidad de tales a los fines de reforzar la alimentación de los más desnutridos, subalimentados, los que comen a veces, los que se alimentan mal, con exceso de hidratos de carbonos, y sin el equilibrio de una alimentación fundado en la pirámide nutricional equilibrada. Pero además, con equipos de profesionales para un alimento cultural y educativo acorde, con apoyo escolar, deportes, cultura, etc., que se podría instrumentar fácilmente en los TIC y ZUM que cuentan con edificios y muchos personales. Tarjeta 17. También el incentivo de huertas comunitarias y familiares, hasta en escuelas, como materias, como proyectos específicos. También jardinerías alimentarias y huerta, terapia plantando frutas y verduras en jardines, lugares públicos, etc., donde los más necesitados irían a proveerse de lo que necesiten, como forma de aprovechar lo que la madre naturaleza nos regala. Tarjeta 18. Con esta tarjeta sometemos a debates o a criterio de los que están en orientación, el tema de los que padecen de sobrepeso por carencia emocional, ansiedad, conflictos de parejas, de familia, privaciones libidinales y de amor, como los más conocidos. En tales casos, se consume en demasía muchos alimentos buscando compensar las faltas citadas, lo que lleva al aumento de pesos y a una nueva frustración por sobrepeso, caída de la autoestima, depresión, con el monto de preocupación, bulimia, entre otros. En tales casos, orientamos hacia el consumo de alimento emocional en forma de salidas, sexualidad recreativa, resolución de conflictos, salidas, amistades y nuevas formas de compensación de las carencias citadas. Tarjeta 19. La problemática de la obesidad e hiperobesidad en los casos de supegordos no son los únicos problemas nutricionales. También tenemos los casos de bulimia y anorexia, que se articulan con problemas psicológicos como la histeria y la insatisfacción con el propio cuerpo o con la depresión melancólica en los casos de anorexia donde el sujeto no come nada y se abandona a la muerte. El mecanismo en la anorexia es que se autoagrede no comiendo, atacando el propio cuerpo privándolo de alimentos, con lo que descarga agresiones contra figuras que ha internalizado y con quienes está identificado en forma inconsciente para agredirlo sin darse cuenta que se agrede en forma peligrosa. Es un equivalente del suicidio y como otra de sus figuras. En la bulimia, merced a un ideal corporal familiar y subjetiva muy exigente, el sujeto se siente insatisfecho con su cuerpo que es percibido como gordo, con excesos de pesos, y donde el espejo le devuelve una figura muy exagerada en relación a su peso real pero que le produce ansiedad y caída brusca de la autoestima además de depresión y otros sentimientos negativos.
Por regla general, en tales sujetos, la ansiedad es muy marcada, lo que es disminuido con grandes ingestas, con el sentimiento de culpa posterior, la autoinducción de vómitos, y el peligro consecuente de desnutrición y pérdida de floras intestinales, etc., surge la necesidad de terapia además de asistir a la nutricionista y dietólogo para una dieta equilibrada que la ayude a comer más sanamente. Tarjeta 20. Surge a la vista la necesidad de deporterapia, psicobaile, danzaterapia, joggings o trotes, footing, caminatas, actividades varias y laborterapia, como formas de mantener un físico saludable, gastar calorías y equilibrar las ingestas excesivas con la actividad física. La consigna acá es cuerpo sano en mente sana. Tarjeta 21. Surge también la necesidad de orientaciones preventivas tendientes a cambiar el hábitus alimentario familiar como esquemas o modelos de alimentación y la fijación a las mismas desde lo emocional. Es decir, el predominio de un modelo consumista y el apego a los mismos que necesitamos relativizar y poner en tela de juicios. También es necesario conocer el deseo del sujeto en materia de alimentación porque a veces no coincide con la impuesta por la familia, con lo que podemos acudir a este recurso para maximizar aspectos positivos y despotenciar otras como el gusto por las comidas chatarras. Al mismo tiempo, es un hábitus social y de clases porque en los sectores más carenciados se abusan de ciertos alimentos no positivos como el abuso de carnes con pocas verduras y frutas, sin equilibrar los nutrientes en comidas creativas y buenas. Tarjeta 22. El tema de la obesidad infantil a considerar con los padres, la nutricionista y como materia de prevención en instituciones se complica con la emergencia de bullying en la escuela, como forma de asedio al chico solo porque es gordo, lesionando su autoestima, su autoimagen y complicando su estado emocional y logros académicos. Entonces, no solo charlas de prevención para prevenir obesidad infantil, bulimia y anorexia sino además su vinculación con el acoso escolar para evitar mayores problemas a tales niños con exceso de pesos. Tarjeta 23, es la tarjeta donde tratamos en forma grupal, con los padres o con el sujeto, las estrategias de cambios desde un modelo consumista a otra de alimentación más saludable, sin necesidad de sentir seguridad por las ingestas excesivas como refugio en la obesidad. También, para liberar al sujeto de su rol de el gordo de la familia o como gordo genealógico que se hizo cargo del modelo que se viene transmitiendo hace décadas. Como primer punto, la necesidad de reformular la cultura familiar alimentaria y utilizar la pirámide nutricional, la asistencia al nutricionista, deportes, diversidad alimentaria con alimentos más creativos y equilibrados en proteínas, vitaminas y otros nutrientes, así como de la necesidad de considerar que se come para vivir y no vivimos solo para comer. Para los gordos, la receta de la desensibilización sistemático o progresiva, que consiste en que cada vez le da menos alimentos, empezando por el máximo para ir disminuyendo gradualmente durante la semana y llegar al mínimo para volver a empezar. De esta manera, se lo adecua gradualmente a menos alimentos cada vez, y la próxima vez, lo que fue máximo, va a ser menos, llegando a consumir los 2.600 calorías diarias necesarias un muslo, media flauta, ensaladas, jugos o equivalentes, con compensadores como frutas y verduras, presentados en forma apetitosa y con pocos aceites, postres naturales, caminatas, deporterapias, actividades físicas, etc., evitando el sedentarismo o el estar horas y horas sentado ante el celular. Tarjeta 24, como parte del paquete de orientación tendiente a modificar culturas alimentarias y malos hábitos alimentarios, debatimos con esta tarjeta sobre el hecho de procusto de la moda oficial de un cuerpo escultural como modelo social impuesto que descalifica el cuerpo bien alimentado, sano, y sin ideal de musculaturas, curvas y otros atributos artificiales. Es decir, debatimos sobre los moldes ideales, a la moda, de un cuerpo perfecto, que suele llevar a la vigorexia como obsesión por el cuerpo perfecto y la necesidad de evitar dietas privaciones o alimentos que no ayudan a la sana alimentación. Tarjeta 25. En muchos casos de obesidad e hiperobesidad, el conocido ayuno intermitente ayudan enormemente. De acuerdo con las posibilidades de cada sujeto, se acuerda los días en que realizará tal ayuno intermitente, sumando además los alimentos compensatorios del hambre pero en forma de verduras y frutas, si el sujeto es muy ansioso y no puede mantener muchas horas sin comer. También podemos agregar los días en que comer la mitad de lo que come, como días de dieta reducida, con lo que aprende a controlar la ansiedad, disminuyendo además su peso con la felicidad extra que acarrea al mirar la balanza. Tarjeta 26. Otro tema crucial a considerar y que suele causar estragos entre adolescentes y jóvenes es la cultura de la dieta al privar de nutrientes esenciales según edad llevando a enfermedades y consecuencias negativas en la salud. Tales dietas son además no sintónicas con el estilo alimentarios del sujeto, con lo que se violenta su costumbre alimentaria en forma brusca, sin respetar la regla de desensibilización progresiva o gradual como consideramos más arriba. Una dieta equilibrada, acorde a la edad, las necesidades alimentarias para crecer, los gastos de calorías según actividad física, deben ser considerados a la hora de toda dieta. Tarjeta 27. Es la tarjeta donde trabajamos el poder de la voluntad de cambio como autohipnosis. Consiste en el valor de autoprogramarse, la autoinducción de que se va a comer menos, de que vamos a realizar actividad física, resistirse a ciertos alimentos, incentivando esta capacidad volitiva del autocontrol de la ansiedad y de la necesidad de la autoinducción de lo que se desea cambiar. Comenzar con programarse el día anterior para cambiar ciertos hábitos alimentarios ya es un inicio.
Luego sistematizamos la autoinducción sacando ciertos alimentos negativos, e interponiendo la voluntad de cambio, con una imagen o visualización de los logros buscados, como bajar de pesos, sentirse bien, etc. La autoinducción puede realizarse al momento de acostarse, centralizando el pensamiento en la dieta, en lo que se va a disminuir, en la necesidad de empezar a gustar de ciertos alimentos, de imaginar su sabor en relación a los logros y con el enfoque de autoprogramación a diario. Todo cambio requiere siempre la previa visualización, la autoinducción como autoprogramación y la motivación de cambio como necesidad de cambiar merced a lo malo de aumentar de pesos y lo positivo de bajar de pesos y comenzar una vida diferente. Tarjeta 28. El uso de paradojas o psicología inversa con niños o con uno mismo para cambiar pautas alimentarias. Es decir, el uso de la voluntad contraria o paradójica para cambiar hábitos alimentarios. Bien utilizados, pueden resultar positivos en los casos de adicción a las comidas, muy común en sujetos con hambre emocional o de amor, o incluso de privaciones libidinales, con lo que compensa tales privaciones en el comer. De modo que procedemos a utilizar los mandatos paradójicos del tipo, deseo que comas todo eso de parte de la madre a su hijo para sacarle poder a su deseo de devorar todo, con lo que, el niño le lleva la contra y deja algo, o incluso, no come nada, en muchos casos. Es decir, una orden directa, explícita, que es un mandato que obliga al sujeto a cumplirla o no, aunque si hace lo primero gana la madre, e incluso si realiza lo segundo también, porque la intención era que coma menos. Otra forma de despotenciar el deseo irrefrenable de comer es anticipando al sujeto con un, es hora de tu comida, quiero que lo comas todo, pero dicha por alguien autorizada como una madre o un padre, etc., porque el sujeto reacciona si quien enuncia tales mandatos es alguien autorizado. También las previsiones paradójicas anticipando el otro día, como un, mañana te vas a comer sí o sí todo lo que te voy a preparar, con lo que incentivamos la reacción contraria y ayudamos al sujeto a disminuir su hábito irrefrenable. Naturalmente que incentivamos también con tales mensajes paradójicas las actividades físicas, caminatas, tareas, deportes, etc., desde un paquetito de actividades que sacaran al sujeto del sedentarismo y la dependencia o adicción a las comidas. Pero en los casos de gordos genealógicos como los que ocupan un lugar simbólico de gordo de la familia, vamos a necesitar despotenciar tal modelo inconsciente primero porque de nada valdrá los mensajes mientras el sujeto permanece dominado por el personaje interno y gordo que lo maneja como marioneta. Son los gordos sí a que aludimos en los comienzos y la actividad es entonces integral, donde atacamos no solo los hábitos alimentarios sino además lo que los sustenta en plano psicológico y en la cultura familiar alimentaria. Tarjeta 29, es la tarjeta donde buscamos despotenciar la persistencia del gordo genealógico, el que se recibe como herencia psicológica, como formato subjetivo donde el alimento es seguridad, autoafirmación e ideal de sujeto en ciertas familias. Sería la predisposición psicológica por el personaje inconsciente que domina al sujeto y lo sume en la adicción a las comidas, comprometiendo su salud física al obligarlo a padecer las secuelas de una mala alimentación. Para detectar al gordo genealógico, necesitamos sondear en cada linaje, en el de la madre, en el del padre y ver el lugar simbólico de gordo que ocupa el sujeto, es decir, ¿a quién se le parece? ¿A la abuela que era gorda? ¿Al abuelo que era gordo? Etcétera. Solo así lograremos despotenciar tal imagen inconsciente del cuerpo y del sujeto aunque con mucho tacto y con un lenguaje de preguntas y orientando a tomar conciencia de que a veces uno ocupa un lugar que nos hace mal. Una vez liberado de tal personaje, el sujeto puede vivir con un peso promedio, vida deportiva, obtener amor y alimento emocional y no ya la dependencia de los alimentos donde además tramite su hambre de amor y sexualidad. Tarjeta 30. Finalmente, la necesidad de mirar más allá del envase y cultivar el hábito de analizar el tipo de alimento, los conservantes que lleva, cómo se elabora, si posee sustancias cancerígenas como el nitrosamina, etc., así como grasas en excesos, carbohidratos en excesos, entre otros. En ciertos países aún se utilizan el bromato de potasio en los panes, y que se sabe provoca cáncer, o de cómo se alimentan los pollos, que a la larga puede atraer enfermedades, como muchos conservantes nocivos que no cuesta nada googlear sobre los efectos nocivos de ciertos alimentos o sustancias. Lic. Vasconcelo Juan Carlos.